Este hombre, salvaguardando la integridad de la persona de Calvino, porque precisamente escribió el prólogo de una de sus biografías, dijo lo siguiente: aparentemente, quien trató a Calvino con mayor dureza fue Calvino mismo. Y añade, fue Dios mismo. Y observo, probablemente Calvino no era calvinista, como se estila y como se ve el calvinismo hoy en día. Pero Calvino había hecho brillar el olvidado principio de la soberanía de Dios. Ese es el punto. En un tiempo donde la religión se centraba en el hombre y donde la religión se centraba en la iglesia. Porque donde la fe debe centrarse no es en la iglesia, ni en el pastor, ni en el hombre en su sentido antropológico, es en Dios. Entonces Calvino para ese tiempo levantó la verdad o la doctrina de la soberanía de Dios. No era una arbitrariedad irracional, como han pretendido algunos exagerados seguidores suyos de siglos posteriores, a los cuales el propio Calvino se adelanta a refutar, según parece en los capítulos 2 y 6 de su famosa obra Instituciones de la Religión Cristiana. Pero sí era el notable principio de que Dios nunca se equivoca y que el mal es bien cuando su mano soberana lo permite, que ha de cumplirse al fin, Romanos capítulo 8, 28, que todos sabemos. Con esta fe confortó Calvino en su propio tiempo y en años posteriores a millares de mártires. Temía que salir el indemne. En el caso nuestro, cuando en el 2013 se levantó una herejía que enseña que un cristiano tiene la posibilidad de terminar en derrota, y esto a razón de un problema humano, real, social, en los Estados Unidos de Norteamérica, por la cantidad enorme de personas dentro de las comunidades cristianas de la iglesia, incluyendo pastores e hijos de pastores, que han terminado su existencia de manera necia, de manera fatal, y buscando alguna explicación que no se encuentra humanamente. Entonces torcieron las doctrinas estos hombres en el norte, en los Estados Unidos, y la adaptaron a esa casuística para traer consuelo a esas familias, a esos pastores que sabían la verdad de Dios, pero necesitaban un canto de sirena que le diera por lo menos alivio o garantía de que ese hijo que se había suicidado no se había perdido. Y prefirieron creer esas enseñanzas o esas doctrinas en vez de guardar silencio, que creer a la eterna palabra de Dios. Cuando esto ocurrió en el 2013, estamos hablando del predicador más famoso de los Estados Unidos, y no solamente el más famoso, el de mayor reputación. Estamos hablando de un hombre que ha comentado toda la Biblia, que hizo un cambio doctrinal y se convirtió en calvinista. Y que en esa misma conferencia decía que había que salir del closet. En otras palabras, que habían calvinistas que estaban en el closet y tenían que salir del closet. Es decir, que tenían que declararse abiertamente calvinistas. Y se declara una persona abiertamente calvinista cuando asume los 5 puntos del calvinismo, como se estila hoy en día. Entonces, junto con otro amigo de él, compañero,
Cuando se hizo esa pregunta, que no estaba precisamente en la pregunta en sí, en el sentido como se hizo, parece que alguien le añadió algo, y el anfitrión del evento, que es probablemente ahora el hombre más influyente en República Dominicana, así lo veo, y probablemente por todos los recursos de la web que tiene y de la gran cantidad de recursos económicos que posee su iglesia, estamos hablando de empresarios millonarios, muy millonarios, y políticos influyentes, personas del gobierno, hijos de funcionarios y de personas que trafican con el gobierno y que aportan en esa comunidad. Este hombre, después que los del norte dijeron sin duda alguna que el que se quita la vida va directamente al cielo, y el otro pastor no se contuvo, no se quedó callado y argumentó de acuerdo a una lógica. ¿Un cristiano se deprime? ¿O sí? ¿Puede deprimirse a tal punto que caiga en desesperanza? En su lógica él dice, sí, y la desesperanza termina en el suicidio. Es decir, que como dijo Lawson, así mismo es. Hubo un reperpero, todo el mundo quedó impresionado con lo que ocurrió allí, o por lo menos nosotros que no habíamos oído nunca esa forma de pensar, pero los seguidores de esta persona sí en secreto o en sus iglesias sí habían conocido de esto. El anfitrión no se contuvo, duró 6 minutos a 8 minutos esbozando la doctrina que defiende a un suicida. Yo no pude contenerme y por respeto dejé a mi familia. Debí retirarla, pero por respeto, porque me unen lazos con esas comunidades, le dije a mi familia que se quedara y yo salí indignado, moviendo la cabeza hacia el lado, para que más de 5,000 personas que estaban allí, claro, un insignificante pastor, así me veo yo, delante de tantas celebridades, pero por lo menos alguien tenía que menear la cabeza diciendo, no es así. Como estos hombres están diciendo, no es así. Quedé traumado, no hay duda de eso. No por un antecedente familiar, ni por nada humano. Quedé traumado o traumatizado en ese momento porque no podía imaginarme que estos hombres pudieran llegar a una falacia tan grande. Pero hablé con mis pastores, hablé con los oficiales de la iglesia, a ver qué pensaban, estaban tan abrumados como yo. Y en mis conversaciones con el pastor Onésimo, le decía, esto tiene que ser un problema doctrinal, esto tiene que venir de Calvino, pensé yo, en mi ingenuidad. Y llegué a decirle, debe de venir de San Agustín. Y llegué a decir, tanta intelectualidad probablemente ha afectado. Dije, tenemos que revisar la confesión de fe que tenemos, nuestros antecedentes históricos. Si hay que romper, rompemos con todos ellos, con Agustín, con Calvino, con quien haya que romper. Si el meollo del asunto, la raíz es allá. Y para poder romper hay que estudiar. Entonces lo primero que hicimos fue leer la Biblia, ratificamos la verdad de Dios en la Biblia. Lo segundo que hicimos fue leer nuestra confesión de fe de Londres de 1689, que conjuntamente con una cantidad significativa de iglesias aquí en los Estados Unidos entendimos que era una confesión de fe digna de ser asumida. Grata sorpresa cuando vimos que la confesión de fe, aun cuando no trata el tema del suicidio per se, sí trata del desenlace final de un creyente que es en victoria. Nos deleitamos los pastores, la iglesia se deleitó, meses y meses estudiando la confesión de fe. Desde esa óptica descubrimos a Sam Wardron, que decía que un regenerado, que un elegido no muere sin ser regenerado y no muere sin arrepentirse, y que su final es en victoria.
No habíamos observado el detalle de la confesión de fe acerca de una doctrina maravillosa del arrepentimiento renovado. Es decir, que ratificamos como iglesia la confesión de fe del hombre. Me tocaba estudiar a Calvino. ¿Y qué mejor manera de estudiar a Calvino que estudiando su joya, su libro clave, Institución de la Religión Cristiana? Le pedí un permiso a mis pastores, a la iglesia, y dejé de asistir a la iglesia por unos domingos. Me fui con mi esposa a un hermoso lugar de República Dominicana, a Valladolid, un lugar que nos encanta. Y allí pasamos algunos fines de semana en la playa leyendo a Calvino. Mis ojos se llenaban de lágrimas al ver cómo Calvino trató este asunto y muy específicamente cómo trató la blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego fui a lecturas con relación a Agustín de Hipona. Maravilloso, Agustín sí trató el asunto del suicidio, pero Agustín lo trata con tanta severidad, porque Agustín entiende que no hay ni la más mínima posibilidad de que un cristiano se pueda suicidar. Y en el caso de Judas fue, en su análisis, severo, muy severo. Luego entonces dijimos, no, pero ¿qué pensaron los hombres que siguieron las enseñanzas de Pablo, de Agustín, de Calvino? Entonces dice, bueno, el hombre clave aquí es Spurgeon. Spurgeon trató el asunto de una manera muy cardinal y concluyó lo mismo que estos santos hombres de Dios. Dijimos, bueno, pero está bien. ¿Qué pensó John Bunyan del tema? John Bunyan por igual. Y Charles Hope, el gran teólogo, lo mismo. Y Martin Lloyd Jones. ¿Qué pensó Lloyd Jones? Lo mismo que los hombres de Dios del pasado. En una reunión que sostuve precisamente con el anfitrión, no me dejó terminar la palabra. Me dijo, todo en el antiguo no se trató el tema. Y ellos pensaban, ¿cómo pensaban? ¿Cómo pensaban? Hemos convocado a sínodos, nadie ha respondido. ¿Por qué no han respondido? Porque no hay forma de contrarrestar una herejía como esta. Pero no es solamente por la herejía per se, por el acto per se, sino por la contaminación de todas las doctrinas. Se contaminan, porque así hemos aprendido, que las doctrinas son un paquete y un piñón no puede fallar porque se detiene el carro del Evangelio. Es decir, que ese carro del Evangelio, por más que se esté desplazando aparentemente, en esas comunidades está detenido por esa herejía, hasta que el Espíritu de Dios venga con poder. En tal virtud, entonces, creo que se hace necesario que estudiemos la vida de Calvino. Además, algunos arminianos que claramente entienden que esto es una perversidad, el clímax, el extremo de una herejía que nunca se ha escuchado, entonces con las herramientas que tienen los arminianos, tratan de contrarrestar esta doctrina. Y los herejes del cristiano suicida se sienten contentos cuando son los arminianos que lo combaten, porque le dicen a sus seguidores y a sus iglesias que es un asunto de si la salvación se pierde o no, y así lo tienen embrujados. No, eso es que ellos creen que la salvación se pierde. Ellos creen que un cristiano no se suicida por la doctrina de que la salvación se pierde, y como nosotros creemos que no se pierde, y lo tienen embrujado con esa retórica. En México, alguien, es decir, un arminiano, tomó nuestra defensa que hicimos en el 2013 y que se transmitió a nivel nacional en la República Dominicana y luego se subió a YouTube. Esta persona que no conocemos reprodujo esa exposición. Esa exposición está alcanzando las 100,000 vistas. Estamos hablando que es una cantidad significativa.
pero rotuló en YouTube esa exposición de la manera siguiente: herejía calvinista. Y mi nombre aparece al lado, Willy Bayonet. Eso no lo publiqué yo, porque la herejía del cristiano suicida no es calvinista. La herejía del cristiano suicida nace en el diablo, nace en el infierno. Es un plan satánico para los últimos tiempos. Y ha agarrado las mentes de pastores descuidados. Pastores descuidados, pero pastores, esa gente son de Dios. Pastores descuidados. Pastores que cayeron y han caído en un pecado de deshonestidad intelectual. Su pecado es un pecado de deshonestidad intelectual. Ellos lo saben, porque están sacando un clavo con otro clavo. Es decir, usted va a una de esas iglesias y le van a hablar, por ejemplo, de la perseverancia de los santos. Y hasta le van a decir que un cristiano termina en victoria. Eso es sacar un clavo con otro clavo, porque tienen el clavo de la herejía del cristiano suicida. Ahora, ellos saben que sacar el clavo va a quedar un agujero. Es el agujero de la humillación. Y ellos no quieren que se vea ese agujero. Entonces, ¿qué hacen? Es verdad, esa doctrina es perversa, pero no podemos sacar el clavo. Mejor metámosle el clavo de la doctrina de la perseverancia de los santos. De sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cómo usted puede predicar eso? Si ya usted le dijo a su gente que una persona puede morir sin arrepentimiento y se va al cielo. Usted es lo que es un pastor de juguete. Y el ejército que usted tiene en su iglesia es un ejército de soldaditos de juguete. No están peleando la buena batalla de la fe. Porque ellos dicen que ya son salvos. Y ellos no conocen la doctrina de la salvación final, del proceso salvífico, de la gracia del Espíritu Santo. Y no saben demarcar entre un aspecto forense y un aspecto práctico. Nos han acusado de que nuestra posición es emocionalista. Perezca tal pensamiento. Hay un libro que se llama La nobleza de Dios, que tiene aproximadamente 200 páginas. Duró 4 años. Es un libro con información histórica, doctrinal, de los pensadores, jurídica. Quien habla tuvo que meterse a una universidad, hacer una maestría. No porque el Evangelio necesite eso, sino porque el tema es jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, ratificamos que el problema va más allá de la frontera religiosa. Es decir, llega al punto humano. Es decir, que tiene repercusiones humanas. La prensa no se ha enterado de esto, ni le interesa tampoco el aspecto teórico. Pero si la prensa, los juristas pensantes, se dieran cuenta de esta herejía, descalificaran a todos estos pastores. De hecho, yo soy de la firme convicción, y no exagero, de que esta herejía es más perversa que el movimiento de Jim Jones en Guyana. Porque ya Jim Jones murió, se llevó 1000 personas, se envenenaron, pero su doctrina no continúa. Ahora estas enseñanzas están en los medios virtuales y están estas enseñanzas en los corazones de los miembros de esta iglesia, y estos miembros la transfieren, pero con una naturalidad que usted se asusta. Hasta el hombre natural sabe que aquel que ha optado por ese camino ha optado por un camino oscuro e incierto, y se asombra. Y que dicen, ¿y en la iglesia creen eso? Porque se suponía que la iglesia era la voz de alerta para contrarrestar esto. Bueno, pues como en México tomaron esta exposición, yo quiero decirle a todos los que me puedan ver por la web, por las redes, que el pastor Bayonet no enseña esto, de que esa es una herejía calvinista. No, es una herejía diabólica. Si Calvino hubiese estado vivo, censura esto con el mismo drama que censuró las enseñanzas papistas. Pero vayamos entonces a ver a Calvino, ¿verdad?
Calvino es nuestro. La importancia de tener un buen fundamento. Permítame todavía, antes de entrar, seguir introduciendo. Esto es importante. La importancia de tener un buen fundamento. El Señor Jesucristo habló de edificar una casa. Y esa casa tiene que edificarse sobre la roca. Si se edifica sobre la arena, se derrumba. La roca es su palabra. Y Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Pablo dijo, con claridad, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Y el fundamento de la iglesia está en Cristo y en sus apóstoles. Cuando hay un mal fundamento, no se puede edificar sobre ese fundamento. Lo que hay que derribar esa zapata o ese fundamento o esta mejora o esta construcción y volverla a hacer de nuevo para que quede bien. En ese sentido, entonces, es importante que podamos tener el fundamento de Cristo, de sus apóstoles y de estos hombres de la historia que edificaron encima o sobre Cristo y sus apóstoles. Creo firmemente que Calvino edificó sobre la roca. Es decir, Calvino no era calvinista, ni era agustiniano, ni era paulino. Calvino era cristiano. Y aunque pudiera parecer pretencioso, a la luz de las Escrituras, nosotros coincidimos con Calvino. Es decir, hay una coincidencia. Calvino ratifica lo que el Espíritu Santo ya había enseñado al pueblo de Dios y había enseñado a nuestros corazones. No es que estamos diciendo de que, bueno, asumimos las Escrituras, la vimos clarita. No, lo que estamos diciendo es, respiramos, vimos, observamos y nuestra conciencia nos gritó, nos dio testimonio y más que gritar, nos dio testimonio de que estábamos en el camino correcto y acertado, el camino de la gracia, el camino de la salvación, el camino del propósito eterno. Para poder entender a Calvino, para poder entender sus enseñanzas, entonces el contexto es importante. Veamos el contexto, el Renacimiento. El Renacimiento en 1400 y tantos comienzan los hombres a emanciparse de la iglesia papista. Recuerden la Edad Media, la edad de los grandes avances religiosos y de la fe cristiana, pero del oscurantismo también y de la perversión de la iglesia que se autodenominaba como cristiana. La religión en parte neutralizó la capacidad de pensar del hombre. Es decir, esa misma religión que debió fomentar la dignidad humana y que debió fomentar el libre pensamiento en su sentido correcto, fue la religión que dijo no debes pensar, solamente debes de aceptar y creer. Pero como diría John Stott, creer es también pensar. Es decir, que el Evangelio no nos lleva a no pensar, nos lleva a pensar. Te lee los Evangelios y va a encontrar a Pablo que ora de la manera siguiente: para que vuestro entendimiento o sea resplandecido, o sea iluminado. Y Pablo vuelve a orar, no para que aceptemos las cosas como están o así por así. Pablo dice, para que aprobéis ¿qué? Lo mejor. Pero también encontramos a Pablo felicitando a los creyentes en Tesalónica. Pero por otro lado, destacando a los creyentes bereanos más que a los de Tesalónica. Y le dice, eran más nobles. ¿Por qué? Porque ratificaban o rectificaban lo que escuchaban de parte de Pablo por medio de las Escrituras. Eso hace el Evangelio. Pues el Renacimiento llega de manera abrupta. Llega de manera avasalladora, por así decirlo. En las artes,
y muy especialmente en la literatura, y nacen los políticos de una manera tremenda. De ahí es que Lutero, cuando va a Roma, desde Alemania, caminando, se encuentra en el camino con el auge de este movimiento renacentista. Y eso le impactó. Y eso está impactando en la mente de Lutero. Ya cuando Calvino nace, a principios de 1500, entonces Calvino, de alguna manera, desde niño, comienza a observar, o a percibir, más que observar, a percibir este auge del Renacimiento. Cuando Lutero coloca su tesis, Calvino tenía 8 años. Era un niño de 8 años. Sus padres eran padres que tenían una posición relativamente estable, pero eran padres astutos. El padre, sobre todo, de Lutero, de Calvino, perdón. El padre de Calvino. Entonces, el padre de Calvino quería una educación de clase para su hijo. Pero la educación de clase no se podía recibir si no era a través de la iglesia papista. Y aunque la ley prohibía ciertos actos de influencia, la práctica mostraba otra cosa, como hoy en día. Es el mismo hombre. Entonces, ¿qué hace el padre de Calvino? Bueno, el padre de Calvino busca un nombramiento eclesiástico para Calvino y para su hermano, Carlos, y lo nombran en la iglesia. Pero alguien dirá, ¿pero cuántos años tenía Calvino? 14 años. ¿Pero y cómo lo podían nombrar? Bueno, sí, lo podían nombrar con un salario y con el beneficio de la educación, y él no necesariamente recibir ese salario, sino que lo recibía otro que lo iba a ocupar su posición, como hoy en día. Es decir, que con esa astucia del padre, Calvino entra a estudiar. Más luego el padre tiene una dificultad con la misma iglesia y entonces decide romper y Calvino pasa a estudiar lo mismo que estudió Lutero también, derecho. Sí, Calvino no solamente fue un exquisito teólogo, sino que Calvino fue también un abogado y luego veremos que llegó a ser un estadista. Además de eso fue un erudito. Calvino se preparó en el idioma latín, lo aprendió, lo desmenuzó en su tierna edad. Luego aprendió griego y se especializó en su lengua natal, la francesa. Es decir, que estaba equipado el hombre para una gran hazaña. Pero volviendo al punto de por qué a los 14 años. Bueno, se habla, por ejemplo, del Papa León, que fue fabuloso en su forma mercantil de actuar. Dice, la fábula de Cristo me ha reportado grandes beneficios. Así se señaló a ese papa. Pero otro papa, es decir, Benedicto XIV, se le dio el título de papa a la edad de 12 años. Y un obispo llamado Ongex llegó a ser obispo a la edad de 15 años. Es decir, que no era sorpresa el que Calvino fuese nombrado a esa edad. Pero la providencia estaba con él. Dentro de esos profesores que tenía uno que había sido influenciado por Lutero. Y entonces le enseñó a Calvino de manera indirecta la gracia, la salvación por gracia. Recuerde que lo que predominaba era la salvación por obra, la religión papista. Además de esto, cuando era apenas un niño, Calvino supo de las enseñanzas de Texel. ¿Y quién fue Texel? Bueno, el hombre clave, el experto, el demagogo en vender las indulgencias. Porque para poder construir esa basílica que existe hoy en día de San Pedro,
hubo que vender indulgencia y le dieron el calificativo de santas indulgencias. Algunas naciones se rebelaron contra eso y esa herejía no pudo entrar donde el evangelio ya había entrado con poder. Pero donde el evangelio y la influencia luterana no estaban, o de Lutero, entonces grandes sumas de dinero se recaudaron para la construcción de esa basílica. Mientras Lutero estaba en Alemania, entonces Zwinglio estaba en Suiza. Es decir, que de alguna manera Calvino se expone a las luchas que hay en Alemania, en Suiza y en Francia. Pero cuando Calvino comienza a abrazar la fe de una manera muy suave y de una manera muy sutil, recuerden, por la influencia de sus maestros, él ayuda a alguien, a un monje, a preparar un sermón. Y lo que se esperaba era que este hombre predicara como la Iglesia Católica, las supersticiones y demás. Pero él habló acerca de la bienaventuranza del Sermón de la Montaña. Y entonces se divulgó la idea de que ese hombre de la Iglesia papista fue influenciado por Calvino. Es decir, que quien le preparó o quien le ayudó a preparar el sermón fue Calvino. A este hombre lo iban a encerrar cuando fue a Palacio, el rey Francisco. Le dijeron a él: hey, si entras, te matan, porque Francisco no estaba allí y sus seguidores, es decir, los que estaban en Palacio, eran muy crueles con lo que seguían la gente. Pero como no pudieron atraparlo a él, dijeron: vamos a buscar al joven Juan Calvino. Se lo dijeron a Calvino y Calvino tuvo que emigrar de Francia y volver a su pueblo natal. Es decir, que Calvino ahora se encuentra en un mundo de persecuciones. Y esta mañana y anoche sentía una profunda tristeza por aquellas personas que han enjuiciado a Calvino y lo han condenado. La persecución en Francia fue tan cruel que voy a dar este dato. Llevaban a los llamados herejes a la hoguera. Es decir, a usted lo quema el fuego y ya lo quemó. Pero ellos veían que era muy suave eso. Y entonces dijeron: no, metámoslo en el fuego y lo sacamos. De tal manera que el sufrimiento sea mayor. Hubo uno, por ejemplo, que mientras lo quemaban, comenzó a testificar de Cristo. Lo sacaron de ahí y le clavaron la lengua a los labios y volvieron y lo llevaron a la hoguera, porque no podían resistir las palabras de gracia de este hombre. En ese mundo vivió Calvino. Calvino tuvo que cambiar el nombre de él. Le puso algunas palabras de más al nombre de Lutero. Le puso algo como Martyrus Lutherus, pero que no sabían que era él. Pero en honor a Lutero se puso el nombre de Lutero poniéndole algunas palabras de más. Y allí estuvo un buen tiempo escribiendo. Mientras tanto, el Espíritu de Dios estaba preparando a otro hombre, Farel, Guillermo Farel, redondito, gordito, pero con un celo enorme por la gloria de Dios, porque conoció la gracia y el evangelio precisamente a través de su profesor, la influencia de los maestros. Más adelante, como veremos, fue Farel, Guillermo Farel o Farel, quien, cuando había una necesidad grande, imperante, de que Calvino tomara la antorcha, porque ya se había hecho famoso en Francia, pero en otros lugares lo necesitaban, Calvino se sentía más cómodo leyendo y escribiendo. Su primer libro fue acerca de Séneca, pero fue un total fracaso. Él entendía que ese libro iba a ser un boom. Empeñó, vendió cosas, todavía no era cristiano. Dice que hubo solamente 2 citas bíblicas. Pero cuando escribió su libro, La institución de la religión cristiana,
Eso se vendió como pan caliente. Y para colmo dedicó este libro a Francisco, el rey. Y lo grande es que Francisco ni lo leyó, no pudo leerlo porque murió. Y hay que ver cómo lo dedicó. Con tanto respeto. Calvino le dice a Francisco: yo quiero que usted observe algo, excelencia. En este libro usted se dará cuenta que los cristianos no convidamos a la sublevación. Si usted escucha por ahí de que el calvinismo incita a la sublevación, están leyendo otro libro. Calvino se lo dijo a Francisco. Usted se dará cuenta que los cristianos no motivan a la sublevación. Y si usted encontrase tal sublevación, tiene todo el derecho de ejercer todo el peso de su gobierno, todo el peso de la ley. En otras palabras, Calvino no creía en una emancipación, como lo vemos hoy en día en los Estados Unidos, de llamados cristianos que están haciendo emancipaciones, huelgas y actos de anarquía. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y Calvino nunca promovió eso. Entonces Calvino quería que el rey leyera estos dos libros. Y yo quiero extrapolar, quiero transferir el deseo de Calvino. No es solamente el rey Francisco quien debe leer las instituciones de Calvino. Las deben leer los arminianos y todos los miembros de esta iglesia para ser justos con Calvino. Los escritos de Calvino y sobre todo de este libro, en 2 tomos hoy en día, deben de leerlo todos los que se llaman calvinistas, que no se lo han leído probablemente, los que han escuchado de predestinación, de expiación limitada, de llamamiento eficaz, de gracia irresistible, de depravación total, pero no han leído, no lo han leído. Y entonces, ¿cómo pueden emitir un juicio si no lo han leído? Tienen que leerlo desde el principio hasta el final y volverlo a leer y revisarlo a la luz de las Escrituras. Él es digno de que se lea. Hoy en día la prosperidad del mundo, económicamente hablando, se debe a este instrumento, porque los Estados Unidos han venido a ser la nación más influyente del mundo entero para los grandes cambios. Si hoy en día Japón es Japón, es porque se ha amoldado el pensamiento norteamericano de la prosperidad. ¿Y ese pensamiento de dónde viene? Viene de los puritanos. ¿Y la influencia puritana de quién viene? De Juan Calvino. Hoy en día se reconoce, en otro aspecto, la Soborna de París. Todo el mundo, en la Soborna, yo estudié en la Soborna de París en los tiempos de Calvino, aunque Calvino estuvo allí. Esta universidad se constituyó en enemiga del Evangelio y perseguidora del Evangelio. Algunos de sus rectores que se convirtieron a la fe cristiana y a la noción de la salvación por gracia fueron perseguidos. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué forma? Calvino, por la providencia, sin él buscarlo, se codeó con grandes intelectuales y con gente de alto nivel. Dios lo estaba preparando para una gran misión. Quisiera concluir entonces en esta oportunidad, pero continuaremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Calvino es nuestro. Calvino es nuestro. Una vecina mía del apartamento donde vivimos estaba sembrando unas matitas y poniendo una jardinera muy linda. Y yo me le acerco, qué bonito está quedando. Y ella me dice, es un valor agregado. Y yo podía entender y pude entender lo que me estaba diciendo. Un valor agregado para el edificio. Pero ella era banquera. Entonces me estaba hablando como banquera. Ella lo que sabe lo que es hacer una tasación. Y cuando se hace una tasación, está la construcción per se y están los valores agregados. Calvino es un valor agregado de nuestra fe. Qué triste que algunos dicen hijo del diablo, perverso, y no lo conocen. Solo han oído a algunos seguidores que han distorsionado su doctrina y su persona, y han oído de un evento aislado donde él dio el consentimiento para pena capital.
pero no saben el trasfondo. Ese mismo señor que fue condenado, el español, que se detuvo en un viaje y lo agarraron allí, dejó plantado a Calvino. 20 años antes de eso, Calvino se iba a reunir con él, porque él era un persuasivo y un apologista de la doctrina arriana. Y esa lucha venía desde el siglo III. Y la fe se mezclaba en aquellos tiempos con la política. Y la doctrina de Calvino de la separación del estado de la fe de la religión era vista por la monarquía como algo anárquico. Y hoy en día hay ignorancia en cuanto al conocimiento de la necesidad de esta demarcación y el sabio manejo entre gobierno y fe, por así decirlo. Un valor agregado. Demos gracias a Dios por sus dones, valoremos sus dones y sepamos que este hombre fue un gran evangelizador y no solamente un gran evangelista, sino también un gran defensor de la gloria de Dios. Si algo destaca la vida de Calvino, es que Calvino procuró la gloria del Señor. Calvino perdió su salud. La saliva de Calvino con frecuencia era sangre. Calvino ni tuvo tiempo para casarse, se casó ya entrado en edad y porque hasta cierto punto le dijeron que necesitaba una compañera. La vida de Calvino fue de consagración. Cuando reformó Suiza, cuando comenzó, lo sacaron y después le dijeron, ven de nuevo. Y hoy en día, todos los beneficios de esta nación, pero hay un olvido, como está pasando en los Estados Unidos, que sus íconos quieren derrumbarlos, porque el diablo le molesta el hecho de que reconozcamos los íconos de Dios, los hombres de Dios. Por eso el diablo hoy en día está entronando cada vez más a Judas. Esa doctrina que ya hemos mencionado es un reconocimiento a Judas. Esos pastores lo que están es vindicando a Judas. Están siguiendo la línea del libro Judas el calumniado. Han llegado a un punto, por ejemplo, Pastor Alan, de colocar en un mismo nivel a estos hombres. Jonás, Sansón y Saúl. El anfitrión lo hizo en una ocasión. Y uno de mis hijos me dice, papi, mira esto. Es decir, colocando a Jonás. Y parecería como que si Jonás fuera realmente igual a Saúl, pero no lo es. Jonás fue un hombre de Dios. Y Sansón, que algunos ahora dicen que fue un suicida. Y no saben la diferencia entre un suicida y un mártir. Lo ensucian. Y entonces levantan ¿a quién? A Saúl. Y lo colocan en el mismo nivel. Es como otro predicador de Minnesota que coloca a hombres de Dios de la historia en su biografía, la sonrisa de Dios, la sonrisa oculta de Dios o algo así. Y en su libro Cuando las tinieblas no se disipan, coloca a hombres de Dios y dentro de esos hombres de Dios coloca ¿a quién? A William Cooper. No, así no. Los santos con los santos y los profanos con los profanos. No pongamos a Calvino con los profanos ni con los apóstatas, no. Calvino es nuestro. Calvino es un regalo de Dios para la iglesia. Esta iglesia es cristiana, no calvinista, es cristiana, pero valora a Calvino. Lo honra y lo respeta. Y lee sus escritos, valora sus escritos y los depura a través de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Seguiremos el próximo domingo. Padre, gracias por permitirnos este tiempecito, compartir acerca de este hombre tuyo. Nosotros amamos lo que tú amas. Y amamos a Calvino porque tú amaste a Calvino y porque lo usaste. Y por el hecho de que muchos de los beneficios de nuestra fe hoy en día tienen que ver con él. Y muchos de los beneficios económicos y sociales se deben a su teología. Y te exaltamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos des luz y humildad para poder aceptar
las cosas claras de la historia y las cosas claras de los contenidos teóricos que han emanado de la historia y de la historia de hombres tuyos. Sé con nosotros hasta el final, por Cristo Jesús. Amén.